quiere enfatizar eso para la formación de las futuras generaciones, porque necesitamos hacer filosofía, en el sentido de Marx, ¿no? Así, digamos, la buena filosofía, el pensamiento crítico, el pensamiento que orienta la acción. Necesitamos, pero a gritos, a gritos, a gritos. Algunas veces voy a hacer análisis geopolítico para mostrar lo duro que está la situación, pero la situación está durísima. O sea, parece que no hay salida, pareciera que no hay salida, ¿no? Entonces, un poco lo que está pasando en Venezuela es lo que ha estado pasando siempre con los países de América Latina. Quien quiere salirse del huacal, ¿no? es apretarlo hasta humillarlo, hasta dejarlo, hasta literalmente aniquilarlo, digamos, ¿no? Para que siga viviendo de modo colonizado, por decirlo, ¿no? Entonces, ese proyecto se está recrudeciendo porque Estados Unidos está perdiendo poder, legitimidad, fuerza bélica, fuerza económica, está perdiendo, entonces no quiere perder, entonces para no perder eso está recrudeciendo todas las medidas que normalmente las había desplegado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se daba el lujo de invadir países, destruir economías y nadie le decía nada. Si en uno de los primeros casos Guatemala, ¿no? Que le quieren subir al plato unos cuantos centavitos al precio, ¿no? Los guatemaltecos. Es la excusa para que invadan ese país, destruyan su política, su economía, etcétera. Y desde entonces hasta el día de hoy nunca más se ha vuelto a parar, por decir, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso quieren seguir haciéndolo a nivel planetario. Menos mal que hay dos países, ahora esperemos que India también se suscriba, China y Rusia, que quieren contener más o menos todo ese embate, pero sigue. Está grave, compadre. A veces dan ganas de llorar, que literal. Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, por eso digo, necesitamos pensamiento crítico en el óptimo sentido de la palabra, para que esto continúe, pues para que la vida siga, para que la vida continúe, la vida digna, ¿no? Pueda continuar. Entonces, en esa perspectiva, este servidor, a las futuras generaciones, les va mostrando un camino posible, que he aprendido yo también de algunos otros maestros, que si ustedes quieren lo pueden continuar, ¿no? Para que la vida académica no devenga academicista, o sea, acomodada al establishment, ¿no? En la cual uno, académicamente, en el sentido económico de la palabra, la hizo. Acabo de leer una entrevista que le hacen a un tal Alan Finkielkraut. Es un intelectual de origen judío, cuyos familiares perecieron en Auschwitz, ¿no? O sea, el tipo ha padecido lo que es Auschwitz, pero sabe lo que está haciendo el gobierno sionista con el pueblo de Palestina y lo ha denunciado, ¿no? Él era profesor de una universidad gringa, estaba muy bien acomodado todo eso, pero ¿para qué habrá hecho eso? Porque el lobby sionista en Estados Unidos y prácticamente a nivel mundial lo acosaron de tal modo que desde hace 5 años no tiene trabajo en ningún lugar. O sea, son precios que uno tiene que pagar al final. O sea, un poco la vida de Benjamin sirve para ilustrar eso. Entonces, quien quiera meterse tiene que saber eso, compañeros. Y siempre a mí como me preocupa decir esto, porque para que no se metan de modo ingenuo, o si no, se metan de modo inteligente al problema. Porque quien quiere trabajar de verdad pensamiento comprometido le va a ir en feria, ¿no? Eso hay que saber, compañeros. O sea, uno tiene que estar dispuesto a saber de que su pensamiento es muy bueno, está reconocido, pero justamente por eso es acosado, es negado, es, qué sé yo, calumniado, etcétera, etcétera. Y hasta Benjamin nunca dio las clases, y yo también tengo el privilegio de dar clases aquí por asignatura. O sea, Benjamin no tuvo ni siquiera ese privilegio. Bloch consiguió trabajo por primera vez a los 62 años, ¿no?
Entonces, antes de qué vivieron, ¿no? Se las pasaron en chino. O sea, hay que saber eso, compañeros. No es nomás que tengo la licenciatura, la maestría y el doctorado, y ahora sí, ¿no? Que venga el CONACYT, el SNI, todo eso, ¿no? Y viajecitos aquí, viajecitos allá, ¿no? Que en el Facebook pues, está dando conferencia en Corea del Sur, en Norteamérica, todo eso. No es así, compañeros, ¿no? Entonces, si vienes de conocimientos, es casi al final, ¿no? Y si no, uno tiene que estar consciente de que es posible que no vengan de conocimientos. Y eso sabía Benjamín. Sabía Benjamín que estaba escribiendo para la posteridad. Y ojo, ni sus cuates, ya voy a hablar aquí de sus cuates. Hannah Arendt, Horkheimer salen pésimamente parados. ¿No? Y que Hannah Arendt, así no, Horkheimer. Ahora mismo en Costa Rica, así una profesora escribiendo un trabajo, leyendo un trabajo sobre Horkheimer, antes cuando era ingenuo, yo también partía de Horkheimer, ¿no? Pero ahora, como dicen aquí, pinche ojete. Y van a ir viendo quién es quién, pues, ¿no? Entonces, con Marx, para ir distinguiendo a los falsos hermanos del socialismo, de Marx, en este caso de Benjamin, o de la revolución, o a los falsos hermanos de la cuarta transformación. O sea, hay que tener criterios para poder distinguir eso, compañeros, ¿no? Entonces, por eso hago hincapié en esto, o sea, para no meterse de modo ingenuo. Ahora, yo siempre digo, si quieren tener éxito económico, es legítimo, compañeros, es legítimo. Quieren aparecer en las grandes redes, así como los que dictan línea, todo eso es legítimo. Si aspiran a eso, aquí están perdiendo el tiempo. Entonces, si quieren hacer pensamiento duro el día de veras, bueno, bienvenidos, pero sepan eso, compañeros, ¿no? Que es un precio alto que se paga, ¿no? Y antes siempre decía, ¿no? A los estudiantes de maestría y doctorado, mientras están haciendo la maestría, mientras están haciendo el doctorado, ahora tenía que estar aquí un alumno de Brasil, o sea, iban a haber 4 invitados. Siempre les digo, ¿no? Sepan de que durante la maestría y el doctorado se enferman, se divorcian, truenan con la pareja, los botan de su casa o pierden el trabajo. Pasa todo, eso es normal, ¿no? Bueno, ahora quiero que sepan que cuando uno se mete a los duros de veras, pasa cosas similares, ¿no? Y lo que hay que saber es que es parte del proceso. No es porque a ustedes les fue mal o les han echado brujería. No, es parte de los precios que hay que pagar. Dicen los místicos, mira, ya estoy entrando en tema, que es una especie de pensamiento místico, ¿no? A veces, para que... ¿Qué tal? Allá también hay asientos. Vayan a acomodarse. A veces, para ascender cognitiva o intelectualmente en la escala del pensamiento, uno se enferma. Pero no es una enfermedad mala, ¿no? Sino que es una enfermedad buena en el sentido de que se está reacomodando el cuerpo para hacer funcionar el cerebro de otro modo. Es cosa también hay que saber, compañeros, ¿no? Entonces, cuidado que su mamá les diga, ¿ves que te he dicho para meterte ese pinche Benjamin, te estás enfermando de... Entonces, esas cosas hay que decirlas explícitamente, ¿no? En el programa lo que me ha interesado al principio es justificar la necesidad, no solamente de trabajar ahora a Benjamin, sino el ángulo desde el cual vamos a trabajar a Benjamin.
que es el que más o menos he descubierto, ¿no? Aquí en las introducciones, bueno, en esta breve presentación que voy a hacer ahora, aquí hay el Jordi Ibáñez señala, quien hace la presentación de acá, tiene algunas ideas interesantes porque él ha participado de los 4 libros que han editado Taurus, digamos, son quienes han introducido Benjamin en lengua hispana. Y después de eso han aparecido cualquier cantidad de libros, especialmente editados por los franceses, y hablaban de Benjamin aquí, allá, todo eso. Benjamin en la fines del 80, principios de los 90, estaba de moda. A mí me llamaba la atención el tipo de lectura que se hacía de Benjamin, era profundamente estético y bastante literario en el sentido de teoría crítica literaria, ¿no? En los, ¿cómo se llama? Critical Studies, en los departamentos de Critical Studies o de Romance en los países anglosajones lo trabajaban mucho, pero así digamos como un teórico de la crítica literaria, por decirlo. Entonces, frente a eso, pues, y empezó a salir cualquier cantidad de bibliografía de Benjamin. Entonces, frente a eso empieza la reacción, ¿no?, de gente como Scholem, ¿no? Gershom Scholem es de los pocos amigos muy cercanos que tuvo Benjamin, que escribió un librito que se llama Historia de una amistad, Walter Benjamin, que lo voy a traer también para comentar algunas cosas. Empieza a leer todas esas barbaridades, digamos, que están empezando a publicar sobre Benjamin. Entonces dicen, no. Entonces, al final de su vida, antes de morir, después de que ha escrito cualquier cantidad de textos sobre el misticismo judío, empieza a publicar varias entrevistas que le hacen a él, en las cuales él habla de Benjamin, y ahí se da cuenta que el librito que él escribió sobre la historia de su amistad, y también publicó la correspondencia entre Gershom Scholem y Benjamin, que está por trotar, se los recomiendo eso para los que quieran meterse al asunto, al problema. Se da cuenta de las barbaridades que están diciendo. Entonces él también se pone a escribir sobre Benjamin al final, para ir aclarando dudas, ¿no? Entonces él muestra una perspectiva de la vida de la vida de Benjamin. Todavía sigo haciendo el cambio de cassette de Bloch a Benjamin, por eso me confundo todavía con Bloch. Que los estudiosos de Benjamin no tomaron en cuenta a la hora de revisar su obra, que es el aspecto, bueno, al principio se decía teológico, y decir teológico es una forma más o menos, qué sé yo, elegante, o digamos, nada grave de aludir a uno de los núcleos problemáticos de Benjamin, ¿no?, que es el lado místico, ¿no? En general se lo leía como literato y a veces como marxista, ¿no? Pero los estudios marxistas de Benjamin, en general, cuando digo en general, mínimo 98%, no han dado pie con bola. Empezando, bueno, personalmente no tengo nada contra Bolívar Echeverría, ¿no? Ahorita yo me voy a meter con su Benjamin, ¿no? Tal vez al final que ya podamos ver, ¿no? Pero esa introducción que hace a las 11 tesis de la historia, bueno, es un invento de él, digamos, no tendrá que ver con su lectura, pero con Benjamin tiene poco nada que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para entender especialmente, bueno, no especialmente, es todo Benjamin, pero especialmente esas tesis de la historia, si uno no conoce el misticismo judío, no entiende nada. Así de simple, listo. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice Gershom Scholem. Entonces, por eso me he traído aquí algunos párrafos de él, ¿no? Entonces, bueno, y meterse a eso, compañeros, es meterse a otro mundo, ¿no? Es terra incógnita, ¿no? Es, por decir, digamos, ¿no? Para estudiar a Levinas, bueno, está bien el Talmud, y el Talmud se lee y se entiende, ¿no?
Pero para estudiar el misticismo judío hay que meterse al Zohar. Yo les invito a que lean el Zohar, no se entiende nada. Entonces uno lee, bueno, si es que he entendido algo, ¿no? Y les prometo, después de haber leído el Zohar, son 23 tomos, ¿no? El libro ese. Hay versiones más acortadas, ¿no? Si han entendido algo del Zohar, Ser y Tiempo de Heidegger, la metafísica de Aristóteles, la ciencia de la lógica de Hegel, no, crítica a la razón pura de Kant, parece Memín Pingüín o Condorito, no sé si han leído aquí Condorito, ¿no? Sí, parece sencillo, este tonto de qué está hablando, no entiende lo que está hablando, y así da esa impresión, ¿no? Entonces, a la gente que se puso a trabajar Benjamin y que intuyó de que había que meterse a misticismo, cuando se fueron ahí, no supongo que dijeron, no, esto es China, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y además, en general, el 95%, estoy siendo bien optimista, son seculares, ¿no? Y quien tenga un pensamiento secular y quiera meterse a la obra de Benjamin, no va a dar pie con bola, así de simple, no va a dar pie con bola. Hasta los recontra convencidos de eso, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, si esta es una de las partes consustanciales, bueno, Michael Lowy, es un librito que se llama Aviso de Incendio, ahí está, que lo pueden comprar, está bien el libro, pero también es secular, si lo conocemos personalmente, etcétera, Aviso de Incendio, está bien, es un buen estudio de, ¿cómo se llama?, de Benjamin, y él es también judío, y adelante compañero. ¿Es metafísica y ontología? El curso de Benjamin, pero es problemas de metafísica y ontología, pero es curso de Benjamin. Sí, claro. Así es. Gracias. Igual, no da pie con bola por su secularismo. Y hasta, voy a traer el libro que no me acuerdo ahorita, no es Moshe Idel, Stefan Moses. Se llama El Ángel de la Historia. Si pueden, está colgado en internet ese libro. Si pueden bajarlo, léanlo, está muy bien el libro. O sea, el tipo es judío, se metió con los judíos, trabajó mucho tiempo, ¿no? Es un estudio de Rosenzweig, de Benjamin y de Scholl, y está bien. O sea, el tipo no es un recién llegado, o sea, conoce el tema, pero sigue siendo secular. Entonces, Benjamin aclara eso. ¿Sí? ¿Cómo es esto, no? ¿Por qué es que este tipo de gente no da pie con bola? Entonces, Michael Lowy muestra de que uno de los ingredientes fundamentales del pensamiento de Benjamin es el romanticismo. Y es cierto, que tiene una beta romántica, es cierto. Hay varios textos de Lowy colgados en el internet que muestran el lenguaje romántico o el romanticismo. No tiene que ver con el romanticismo en el sentido en el cual nosotros entendemos hoy la palabra, ¿no? Que mi vida, mi amor. No, que tiene que ver, el romanticismo es un tipo de reacción crítica al capitalismo en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Es un romanticismo por la naturaleza, ¿no? Es la primera reacción crítica. Entonces, él descubre de que este tipo de autores, como Benjamin, Bloch, Marx, inclusive hasta el propio Lukács, en su teoría de la novela, va mostrando Lowy cómo influye bastante este tipo de lectura, ¿no? Y el romanticismo europeo, en este caso alemán, quería recuperar la beta de los pueblos europeos anteriores al capitalismo, que tenían una relación mística con la naturaleza, ¿no? En la modernidad, desde que empieza el capitalismo,
esa dimensión se le empieza no a perder, a extirpar. ¿No? ¿Entienden la palabra extirpar? Hay que sacarla, hay que quitarla eso. ¿No? De tal modo de que ese tipo de relación entre los seres humanos y la naturaleza se le empieza a perder. Entonces, en la modernidad es normal no relacionarse con la realidad en general de este modo. Y en Benjamin eso es fundamental. Y quien muestra eso es Scholem. ¿No? Entonces, las lecturas que se han hecho de Benjamin son desde la perspectiva de la literatura en general, desde la perspectiva del marxismo. Y hasta ahí. Pero desde la perspectiva mística, yo no conozco un solo texto al respecto. Ni el de Stefan Moses, ni el judío. No. Ahora, este servidor no es judío, ni me interesa serlo. Pero me tengo que meter al tema para trabajar este tipo de pensamiento, porque nos es útil conceptual y categorialmente hablando para empezar a iluminar dimensiones de la realidad propias de la nuestra, que siguen veladas, que siguen encubiertas, y gracias a las cuales, cuando nos relacionamos con nuestra realidad, no damos pie con bola. ¿No? Porque nuestros pueblos son muy místicos. Y el gran conflicto que se da en el siglo XVIII y XIX en Europa, entre los judíos de origen askenazi, es justamente en qué medida los judíos se secularizan o no. Esa tensión, el mejor ejemplo de esa tensión es Scholem, pero la vive fuerte, tanto Bloch como Benjamin. ¿En qué medida el pensamiento se puede secularizar o no? Scholem al final de su vida va a decir, es un fracaso. Tanto Bloch como Benjamin quieren lograr un equilibrio, punto de equilibrio. Este servidor, ¿cómo se llama? Va a mantener esa perspectiva, lograr un equilibrio, ¿no? Porque el místico en general es muy hermético. Y dice Scholem que muchos de los escritos de Benjamin son cuasi oraculares. ¿No? O sea, herméticos, pues. Sí, eso era, digamos, para iniciados, así, pero literal iniciados. Entonces, yo siempre digo, no todos somos genios como los genios. Habemos gente muy interesada, muy comprometida, que no somos tan genios. Entonces necesitamos una explicitación de eso, del contenido al cual han arribado los genios, como en este caso Benjamin. Para eso necesitamos pensamiento secular. Yo me he peleado, me sigo peleando con el contenido de la palabra secular. Al principio este servidor era bien secular, ¿no? Y poco a poco he ido viendo los límites y hecho, digamos, de 0 a 180, por decir. Y cuando llegué a este lado, bueno, ahora ¿cómo se comunica? Otra vez el retorno, ¿no? Entonces oscilo entre lo secular y lo místico. ¿Por qué en la realidad existe lo místico? Existe lo místico. Ahora, ¿se puede inmediatamente comunicar? Está difícil. Especialmente en un mundo bastante secular, por decirlo, ¿no? Entonces, Benjamin quiso traer este tipo de conocimiento de este lado, o sea, el conocimiento místico, para que sea accesible a todos, que necesitamos de ese tipo de conocimiento también, ¿no? Y no lo logró del todo porque desgraciadamente se murió muy chavo, muy joven, ¿no? 40 y tantos años. O sea, ni siquiera cumplió 50, por decir, ¿no? Bloch, al final de su vida, sí se secularizó, ¿no? Y entonces ya perdió este lado duro, por decir. Pero en cambio, en Benjamin, en la medida en que iba avanzando, se iba misticizando, por decir.
no mistificando, sino bien, volviendo más místico. Por eso al final se volvía más oscuro. Y él tenía la certeza de que en el futuro lo que él iba a escribir recién se iba a pensar, o sea, cuando, digamos, cierto tipo de lectores o de humanidad estuviese preparada. Y como en el caso de Marx, un poco lo que dice Hinkelhammer, ¿no? Marx no escribió para el siglo XX, escribió para nosotros, o sea, para el siglo XXI. Entonces, parece que con Benjamin es algo similar, ¿no? Entonces, ayer, antes de ir, el día domingo, estuve platicando con un intelectual italiano que está impactado con mi libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Parece que lo van a traducir. Entonces, él así me narraba, me relataba lo que mucha gente ya ha estado diciendo hace tiempo, ¿no? De que lo que se llama pensamiento en el óptimo sentido de la palabra, ni siquiera pensamiento crítico, en Europa está muerto. O sea, no hay ningún tipo de fuente de inspiración, o sea, no existe. Entonces dice, por eso estamos fascinados con lo que está pasando en América Latina, ¿no? El modo como están empezando a pensar ya, digamos, con relativa independencia de los autores europeos, ¿no? Y esta evidencia nosotros empezamos a tenerla desde mediados de la década del 90. Y en este siglo, a cada momento se va confirmando, corroborando a cada momento, de que no hay algo por lo cual nos podamos inspirarnos en Europa. Entonces, el caso de Benjamin, ¿no? Otra vez, y también voy a leer algunos de sus textos, ¿no? Digo, de lo que dice Scholem de Benjamin, ¿no? Esta tensión entre ser judío y ser alemán, entre ser judío hasid y ser europeo, es lo que nosotros diríamos la tensión entre ser mexica, ¿no? O tojolabal, o celtal, o chontal, o totonaco, ¿no? Y hasta apache. Ustedes sabían de que la palabra apache o apache, ¿no? Es una palabra de origen chiricahua que quiere decir hostil, indio hostil. O sea, no es una tribu, ¿no? Entonces, la tensión entre eso y lo que supuestamente somos, modernos. O sea, si somos modernos, es un poco lo que pasa ahorita en Estados Unidos, ¿no? Con esta matanza de, ¿cómo se llama?, de latinos, ¿no? Entonces, muchos latinos son blanquitos, digamos, formalmente cumplen con los estándares de la blanquitud, por decir, pero los gringos decían, no, tú no eres blanco, ¿no? ¿No? Igual les decían los alemanes a los judíos, no, tú no eres alemán, y tal vez más blanco que el más caucásico, por decir, que el alemán, no, tú no eres alemán, bueno, al horno crematorio, ¿no? Y dice Scholem, una de las prosas alemanas más bellas de toda la literatura alemana es la de Benjamin. Fíjense la paradoja, ¿no? Uno de los motivos por los cuales los alemanes se vuelven antijudíos, porque decir antisemitas está mal dicho, es porque muchos intelectuales alemanes de origen judío empiezan a ocupar durante la República del Weimar, después de la Primera Guerra Mundial hasta antes del 30, muchos puestos importantes culturalmente hablando, digamos, un rector de las universidades, grandes escritores, grandes maestros, grandes científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, grandes historiadores, en este caso grandes literatos, ¿no? Que les enseñan, que les empiezan a enseñar a los alemanes lo que significa ser alemán. Se empieza la reacción ontológica, en el sentido heideggeriano de la palabra, en el sentido de que tú judío me vas a decir a mí lo que significa ser alemán. Entonces empieza la reacción, y el problema se agudiza cuando capitales judío-ingleses
Durante la República del Weimar, cuando la economía está en el piso, se empiezan a querer apropiar de toda la industria alemana. Está en crisis, o sea, sus grandes fábricas están a precio de gallina muerta. Entonces dicen, no, estos tipos se están apropiando de nuestra cultura y ahora se van a apropiar de nuestra economía. ¿Y nosotros los alemanes vamos a terminar siendo sus sirvientes? No. Entonces empieza toda la reacción. No. Volviendo a lo de Benjamin, ¿no? Fíjense la paradoja. Gente como Benjamin, y no es solamente gente como Benjamin, son varios. Por ejemplo, Rosenzweig, por ejemplo, Hermann Cohen, ¿no? Son varios intelectuales alemanes de origen judío que son más exquisitamente alemanes que los alemanes, ¿no? En cultura, en conocimiento, información, etcétera, etcétera. O sea, realmente querían ser alemanes. Por eso es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los pogroms, todo esto, el aniquilamiento, muchos judíos alemanes que han ido a la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania dicen, nah, come off, nah. De eso tiene que ver también aviso de incendio, ¿no? Van diciendo, no, los van a quemar, nah, si no somos alemanes. Si nosotros hemos ido a la Primera Guerra Mundial, nah, imposible, no, pero pues se los cargan, ¿no? Que se los llevan, ¿no? Entonces, la paradoja es esta. La alusión a Lutero no es casual en este sentido. Fíjese, yo estoy utilizando ahora el problema de Alemania, pero estoy hablando de nosotros, ¿no? Ustedes saben, a principios del siglo XIX, todos los países latinoamericanos se independizan, ¿no ven? Vas a suponer que esto es un pueblo en tanto que pueblo, ¿no? Cuando se independizan, lo que triunfa, digamos el problema del terminador, es la visión de nuestras oligarquías de lo que es el país o el pueblo. Y la visión de nuestros pueblos de lo que es el país o pueblo queda negada y o relegada al olvido, ¿no ven? Uno de los casos más dramáticos es el de Argentina, ¿no? Cuando se independiza Argentina, el 60% de la población son negros. Dicen algunos que el 40% son negros esclavos que han luchado por la independencia. El resto son tehuelches, son mapuches, ¿no? O sea, son pueblos originarios, pues. El 60%, ¿no? Ellos son los que realmente han puesto la corporalidad en la defensa. Y toda la visión de ellos, y las oligarquías son los que producen la versión oficial de lo que es ese país oficial, ¿no? Entonces, ¿qué versión es aquella que afirma del mejor modo posible lo que un pueblo es un pueblo? En el caso de Benjamin, la sospecha es la siguiente, ¿no? Hipótesis que voy lanzando, ¿no? Es posible que por estas cosas en Alemania no me quieran invitar nunca más de nuevo. Eso a mí me tiene sin cuidado. Entonces, Alemania construye su visión de la cultura, no por casualidad con Lutero, después de la guerra de los campesinos. En el curso de Bloch he narrado más o menos ese programita, ¿no ven? No puedo detenerme ahora al respecto, ¿no? Entonces, después de que derrotan a los campesinos, los burgos, o sea, los protoburgueses, ¿no? Entonces, necesitan tener una visión aglutinadora de lo que acaban de producir. Han derrotado a los campesinos. Entonces, empieza la producción de lo que es la cultura y el pueblo desde la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, desde acá. Y para que eso sea posible, porque en Alemania habían cualquier cantidad, hasta la Segunda Guerra Mundial, todavía había cualquier cantidad de pueblos alemanes que hablaban en dialectos teutones. No hablaban todavía el alemán. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial empieza la uniformización, hasta en Austria. Aquí tuvimos un compañero que estuvo con nosotros haciendo su doctorado, el austriaco,
principios de la década del 90. Entonces, él nos contaba, ¿no? Dice, yo vengo de un pueblo, bueno, aquí similar, por ejemplo, Tepoztlán, ¿no? Donde nosotros hablábamos nuestro dialecto, ¿no? Entonces, la única forma que yo tenía de estudiar era viniendo aquí a la ciudad. Entonces, viene a la ciudad todo eso, y me decían a mí, dicen, ¿no? Cuando estés en la ciudad, o sea, aquí en el DF, nunca hables en nuestro dialecto, habla en alemán, porque si no te van a discriminar, ¿no? Entonces, él sintió la discriminación y por eso se identificó con la filosofía de la liberación. Y cuando se acomodó en la academia ya se olvidó de la filosofía de la liberación. Tiró la escalera. La metáfora de la escalera, voy a volver varias veces. No conozco sus historias, ahora son famosos, escriben sobre la filosofía de la liberación, todos. Bueno, entonces él dice, yo no hablaba nada, yo callado, todo el tiempo estaba callado. Durante la maestría, igual todo el tiempo estaba callado. El único momento que hablaba era cuando defendía mi tesis, pero yo leía, para que no se note mi acento. En el doctorado recién empecé a hablar. Imagínense, o sea, el siglo XX todavía había el problema. Entonces, quien uniformiza todo eso a través de la lengua es Lutero. Por eso la publicación, la traducción de la Vulgata latina al alemán, lo hace Lutero. Y cuando Lutero escribe, la lengua alemana, como la conocemos hoy, no existía. Él produce una gran sistematización, o sea, en parte inaugura, o formaliza, o moderniza el lenguaje. Pero Lutero ya es de derecha, ya es burgués, ya está al servicio del burgo, de la ciudad, ¿no? Y entonces producen, a partir de ahí, una visión, digamos, conservadora de lo que es el pueblo, en este caso. Benjamin, gracias a su misticismo, no parte de acá, parte de acá, y de aquí produce otra visión de lo que es el pueblo. Entonces vienen los alemanes y le dicen, ¡nah! Es como si, por decir, digamos, en la década del 50, acá en México, ¿no? ¿Qué somos los mexicanos? No, somos chanos, tomamos tequila, que cantamos las rancheras. No, nosotros somos indios, ¿no? Sí, somos, qué sé yo, mayas, toco la balsa. Camas, no, ya estamos modernizados. ¿Sí se entiende la contradicción? ¿No? Entonces, Benjamin se mueve en esa contradicción. Él parte de esto. Pero para hacer inteligible esto, trabaja. Por eso su filosofía del lenguaje es fundamental. Ustedes van a ver aquí, yo voy a decir por abajito algunas hipótesis fuertes. Los inteligentes van a saber a quién me estoy refiriendo. El pensador que para pensar lo que está pensando no produce primero una reflexión filosófica relativa al lenguaje, ya ha caído al interior de lo que quiere criticar. Y es lo primero que hace Benjamin. Por eso su reflexión relativa al lenguaje. Entonces, en algunos textos que no tienen nada que ver, digamos, con la filosofía, digamos, París del siglo XIX, ¿no? Su introducción es una metacrítica del conocimiento, y lo primero que aparece ahí es una reflexión relativa al lenguaje. Y para producir una visión relativa al lenguaje, lo primero que tiene que presuponer es una filosofía de la historia. Una filosofía de la historia en la cual él afirme esto negado. ¿Sí se entiende? Sale otra cosa. Y entonces la intelectualidad alemana se le cierra. Por eso, o sea, ni los de la escuela de Frankfurt, porque eran sus cuates, le abren las puertas. Qué raros. No, bueno, Adorno todavía ahí, pero aquí no tiene madres Horkheimer. Estoy molesto con Horkheimer. ¿Por qué? Porque está hablando de ahí y digamos, está cuestionando muchísimo, de manera frontal, a la cultura o el establishment, ¿cómo se llama? Alemán. ¿Se entiende, compañeros, esto? Por eso es una cerrazón total, ¿no? Hay algunos biógrafos, bueno, yo voy a traer dos biografías así, más o menos grandes, una en inglés y una en español.
Hay también otras, ¿no? Dicen que algunas clases en algunas universidades, creo que Heidelberg, compartieron Heidegger con Benjamin, ¿no? Y ahí Heidegger ahí era don nadie, ¿no? Que quería quedar bien con todos y traía la subjetividad del campesino, pues, Heidegger. Hagan de cuenta que apenas, bueno, digamos, respecto de acá, él no tenía para comprarse una torta, nada de eso. Él venía con su tortita, digamos, ¿no? Con su botellita de agua, por decir, para... No. Pero los judíos, o los hijos de los judíos, en el caso de Benjamin, el caso de Scholem, especialmente el caso de Adorno, ese era hijo de los de Polanco, por decir, Santa Fe. Entonces se venía coche, entonces, ¿no? Y podía disparar a los cuates, todo eso, ¿no? Entonces, el medio agachón, pues, ¿cómo se llama? El Heidegger, ¿no? Hasta que se encubra. Una vez que se encumbra, ya, ¿no? Y en contra de, por decir. Esas historias las narra Thomas Mann y Elías Canetti. Para quienes quieran conocer en detalle este tipo de cosas. Pues comparten las aulas y, bueno, siempre los comentarios, ¿no? Intervenciones, cursos. Y Benjamin, respecto de Heidegger, ese naco, ¿no? Y en parte lo era, pues. Es un tipo más o menos dotado, ¿no? Pero en parte respecto de la cultura que él tenía. Hannah Arendt admiraba a Benjamin por la cultura que él tenía. Y chavo, está hablando de 25 años, más o menos, ¿no? Una cultura impresionante. Pues compañeros, no pierdan el tiempo en los deberes, pónganse a leer, pónganse a tener cultura. Si en este momento no aprovechan eso, después de eso está difícil. No solamente existencialmente hablando, sino hasta, digamos, que sea por el tipo de compromisos que uno agarra, por decir, ¿no? Si se casan, tienen hijos, y ya está difícil. No es que no quieran, sino que ya no se puede, ¿no? Entonces, ahora que están solitos, ¿no? Jovencitos, solteritos, todo eso, aprovechen el tiempo. Si no tienen la cultura ahora, si no hacen la cultura ahora, está difícil después, ¿no? Y además, ejercitando mucho el cerebro, pueden hacer crecer inclusive la cantidad de neuronas. Eso está comprobado. Cuanto más se ejercita, el músculo crece, ¿no? Ya se privan de tener la posibilidad de tener Alzheimer, ¿no? Cuanto más ejercicio, está difícil que tengan Alzheimer, ¿no? Entonces, Benjamin produce su reflexión desde esto negado. Y lo negado es no solamente el lado campesino, es también el lado místico. Nuestros pueblos son místicos. Todos los pueblos originarios son místicos. Y en el caso de los judíos, los místicos son los hebreos. Los judíos, ya es otra historia. Más adelante, a ver si podemos llegar a identificar, en el caso del tipo de misticismo que toma Benjamin, ¿no? Entonces, cuando toma esto, aparece otra imagen de lo que es el pueblo. Otra imagen. Entonces, viene la cultura dominante, dicen. Entonces, por eso todo el mundo se las arregla para no permitir de que Benjamin sea un profesor. Así de. Y al no ser un profesor no tiene de qué vivir, así de simple. No tiene de qué vivir. Entonces ahí empieza, digamos, la peregrinación, el calvario, digamos, de Benjamin, que al final va a devenir en un suicidio, ¿no? Es un tipo que, bueno, él sabe lo que es, sabe lo que está produciendo, sabe lo que vale su pensamiento, ¿no? Y prácticamente al final, digamos, tener que, digamos, a los cuates, no, que no tienes 100 pesos que me prestes, ¿no? Tienes 200 pesos que te lo voy a pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los que, por decir, en el caso de Horkheimer, tienen tanto dinero en Estados Unidos que hasta Horkheimer se compró casa. Y siempre diciéndoles, no hay
no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Pero para comprarse su casita sí hay presupuesto, ¿no? ¿Se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, para poder entender a Benjamín hay que meterse a esta dimensión, ¿no? Entonces, nos metemos a Benjamín a esta dimensión no para entender a Benjamín solamente, es una mediación. O sea, este servidor nunca va a ser benjaminiano. Mi problema es cómo entendemos a nuestros pueblos. ¿Sí se entiende? Ese es mi problema. O sea, en este caso, Benjamín es un interlocutor con el cual podemos construir conceptos y categorías para ir más allá de la problemática de ellos, por un lado, y del pensamiento estándar, tradicional, moderno, eurocéntrico, occidental. Entonces, para entender bien, o sea, se sitúa desde la Torah, la Mishnah o el Zohar. El Zohar es un comentario de la Torah. La Mishnah es un comentario de la Torah. Todo está en la Torah. El problema es cómo se lee la Torah. La primera forma básica, digamos, elemental de leer la Torah es el Talmud. Es una lectura literal y es un desarrollo literal de la Torah. Pero ahí empieza la cosa, pero ahí no se agota. Digamos, el pensamiento científico, Ala Popper, empieza con la descripción de hechos. Hay una descripción de los juicios de hecho, o de los hechos, en tanto juicios de hechos, impresionante, pero ahí no se agota. Esta es la realidad. Dice, aquí está, ¿no? Es el título de uno de los capítulos que hay acá. O sea, hay un misterio en el mundo, ¿no? Entonces dice, en todo lo que aparece a simple vista, en todo tipo de ente, hay algo que no solamente está detrás. O sea, hay algo que lo presupone, ¿no? Gracias a lo cual esto está acá. Porque esto no ha caído del cielo, ¡pum!, y se ha puesto acá, ¿no? Ay, el maestro Bautista necesita una gotita de agua, se le lanzaron, ¡pum!, y llegó acá. ¡No! ¿No? Hay todo un proceso gracias al cual esto aparece acá. Y gracias al cual este servidor ha elegido esto, ha comprado esto, etcétera, etcétera. Que es el segundo nivel. Más allá de ese segundo nivel, dice Benjamín, hay un misterio en el mundo. Cuando uno se mete a eso, recién entiende toda la realidad. Entonces, en el caso de lo que usted acaba de nombrar, el misterio que hay en el mundo está en el Zohar. ¿Sí se entiende? ¿Lo ve? Entonces, desde esa lectura, él descubre esto. Y trata de hacerlo inteligible, ¿no? Inteligible, que sí, trata de hacer que se pueda entender. Está contenido acá, pero aparece de modo negado, encubierto. Y por eso hay N cantidad de problemas. El problema es cómo nos los arreglamos para entender eso. Entonces, las descripciones exquisitas del aparecer de los entes pierden su valor. Entonces, como dice Marx, hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y lo concreto está en el mundo místico. En nuestro ensayito que leímos en Costa Rica, ahí mostramos que la dialéctica de Hegel, a partir de Bloch, nosotros mostramos que es una secularización del misticismo cristiano europeo de derecha, ¿no? Y ahí yo lancé la hipótesis, pues, soy atrevido también, como soy joven, me lanzo nomás delante del maestro porque está Hinkelhammer, ¿no?
Y la dialéctica de Marx es una secularización del misticismo judío. No son 3 momentos, son 4 momentos. Y ahí a todo el mundo hizo cortocircuito. No, y eso es lo que ahora tenemos que desarrollar. ¿No? Entonces, por eso, sí, fíjense, el misterio que está contenido en la mercancía. Entonces, igual también voy a leer lo que dice Scholem al respecto. Esa parte del Capital es lo que más estudió Benjamin. Era su libro de cabecera. El misterio que está escondido en el aparecer de la mercancía, el problema del fetichismo, ¿no? Eso que no aparece a simple vista, ¿no? Ese es el problema de la dialéctica, mostrar aquello que no aparece a simple vista, gracias a los conceptos y categorías que se producen para hacer eso inteligible, ¿no? Entonces, para que eso, bueno, y recién se revela el misterio que está contenido, por decir, en el dominio cuasi innato de Europa y Estados Unidos. Cuando se revela eso, se puede mostrar de que el aparente dominio, o mejor, el dominio, digamos, de Europa y de el supuesto innato, o la superioridad innata de Europa y de Estados Unidos, es aparente nomás. No había sido así. Cuando le develamos un misterio, el poder se empieza a caer, a resquebrajar. Por eso la tematización de esa dimensión de la realidad es poderosa. Y por eso es que la modernidad lo primero que hizo fue suprimir la tematización de toda esa dimensión para esconder el misterio de su dominio. ¿Sí se entiende, compañeros? Lo que estoy lanzando hipótesis. Cuando nosotros creemos esa visión de la realidad, la mixtificada, es la encubierta ahora, ¿sí? Ya, por más poderosos que seamos, ya estamos dominados, ya estamos sometidos, ¿no? Ya ganó el imperio, cuando le creemos a su ciencia y su filosofía. Entonces, para ir más allá de eso, lo que tenemos que es remontarnos. Entonces, dice Marx, desde lo abstracto a lo concreto. ¿Qué es lo concreto? No, a lo que ni los marxistas quieren llegar, a la problemática mística. Por eso, cuando se enfrentan al texto de Benjamin, no dan pie con bola. No dan pie con bola. Empezando por Bolívar Echeverría. Digamos que es el que introduce, uno de los que introduce Benjamin aquí en México, ¿no? Y hace la traducción, hace el comentario, todo eso, ¿no? Supuestamente desde la perspectiva marxista, pero le faltaba la figura del enano. Y no es una mera retórica la figura del enano, ¿no? Que tiene que estar escondido, todo eso. Y este servidor todavía sigue pensando de que debiera estar escondido. No hay que sacar todas las cartas, porque uno se expone. Pero dicen ahí los sabios, ya están diciendo, ha llegado, compañeros, el momento en el cual hay que mostrar al enano. Ya llegó el tiempo, ya hay permiso, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué medida eso o no posible. Entonces, esta lectura tiene esa especificidad. Y por eso, bueno, quede atento a todo lo que se publica, se dice sobre la obra de Benjamin, y este servidor hasta ahora no ha leído una lectura de esta naturaleza de la obra de Benjamin. Digamos, la de Stefan Moses debiera haber sido pero todavía no. Y eso que el texto está bien, ¿no? Se puede, digamos, trabajar bien, ¿no? Bueno, ahora el problema es cómo hemos llegado a esto. No es que, Señor, ilumíname, entonces, ¿para qué? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces hay todo un trabajo político de por medio que tiene que ver con nuestra realidad. Entonces, esto es otra forma de mostrar, compañeros, si no tienen geopolítica clara, están perdidos, por más inteligentes que sean. Entonces, todo esto empieza el 2010. 2010 nos invitan a Venezuela a un congreso internacional que organizaba en ese entonces la red de intelectuales revolucionarios de izquierda, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Un congreso sobre filosofía, revolución e historia. Entonces, yo decido llevar
una ponencia, en ese entonces, en 2010, la experiencia de Bolivia, para nosotros estaba fresquísima. Además, entre el 2009 y el 2010 yo estaba viviendo en Bolivia. Entonces estaba trabajando ahí con muchos grupos que estaban participando activamente en la constituyente y también en los movimientos sociales, todos. Entonces tenía ideas muy frescas. Entonces dije, yo voy a trabajar desde Benjamin, ¿no? Y el primer librito, el que está ahí a la mano, son las tesis de la historia, esto que ha prologado Bolívar Echeverría. Entonces me agarro, pongo a leer el libro y no entendía nada. No entendía qué. O sea, yo estoy acostumbrado de que, bueno, hagas un libro y se entiende. En profundidad no se entenderá, pero se entiende. Pero leía y no entendía nada. A ver, la introducción, nada. Otra vez leía el libro, nada. Y ya empezaban a haber problemas entre Estados Unidos y Venezuela. Había un control terrible en Estados Unidos para ingresar a Venezuela y me dejaron botado ahí en el aeropuerto un día entero. Entonces, ese día entero yo leía el libro, volvía a leer. Es cortito, son unas cuantas páginas, compañero, no es chocho nada. Y no entendía, no decía que no puede ser. Pues, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no entendía. Bueno, entonces llegamos al Congreso y en la mesa en la cual estaba participando este servidor, quien dirigía, era Gianni Vattimo. Ustedes saben quién es Gianni Vattimo, ¿no? Bueno, entonces ahí nos toca exponer a cada quien todo eso, inmediatamente, ¿no? Vattimo, no, que la historia es al acontecer, que descubrió Heidegger, que el ser, son tonteras, carajo. Eso que tiene que ver con la revolución bolivariana, ¿no? Entonces ahí empecé a intervenir y citando a Benjamin, más o menos tratando de citar a Benjamin, y pegaba, y eso que no entendía bien Benjamin, ¿no? Y pegaba, y decía, no, compañero, usted debería estar dirigiendo la mesa, pero ¿cómo yo lo voy a despasar a Gianni Vattimo, ¿no? Si me ponen a mí, que la mesa se va a vaciar, ¿no? Es que sigue la más Benjamin. Bueno, vuelvo de ese congreso que fue a fines de año del 2010 y le digo a Dussel, doctor, tenemos que trabajar Benjamin. Sí, ¿por qué? Por esto. Necesitamos otra visión de la filosofía de la historia. Sí, cómo no, tienes toda la razón. Entonces, en el 2011 empezamos a trabajar Benjamin en seminario, acá, ¿no? Entonces, como siempre, hasta hace algunos años, este servidor participaba activamente en todos los seminarios. O sea, todas las lecturas me las echaba, etcétera, qué sé yo. Y siempre me tocaban cuando viajaba a Dussel exponer, ¿no? Entonces, hay que llenar el espacio y preparar los trabajos. Entonces, en los textos de Benjamin yo leía muchas palabras de origen judío, ¿no? Por ejemplo, la Haggadah mesiánica que irrumpirá en la historia. No es la Haggadah mesiánica que irrumpirá en la historia. Este tipo, ¿qué está diciendo? Este es el lenguaje de las fiestas judías, ¿no? Que la Haggadah es un tipo de lectura que se hace durante Pesaj, que es la Pascua para los cristianos, ¿no? Entonces ahí es como se llama una especie de sistematización de lo que ha acontecido durante Pesaj, cuando los judíos salen de Egipto, ¿no? Es una rememoración, conmemoración de todo eso. Entonces, las copas de vino, ¿por qué son 4 copas de vino? ¿Qué significa cada copa? Todo eso, ¿no? Y por qué eso, digamos, recuerda a lo que podría significar no solamente una situación mesiánica, sino un tiempo mesiánico, ese tipo de cosas, ¿no? Este tipo que está ahí. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Yo ya conocí el lado talmúdico del judaísmo gracias a Levinas, que trabajé mucho tiempo, pero ahí no había nada de eso. Dije, entonces, gracias a eso descubro a Scholem, ¿no? Entonces dije, no, voy a tener que meterme a ver qué dice este cuate. Entonces, Scholem es una muy buena introducción a todo esto, porque cuando él se mete al problema, él no es creyente,
¿no? Él empezó estudiando matemáticas. O sea, él creía en la modernidad. Pero creía que a título de modernidad el pueblo judío no estaba obligado a perder su identidad. Porque él estaba viendo cómo es que a título de modernización el judío dejaba de ser judío. Digamos, en el lenguaje nuestro. A título de modernización, el Tojo-Labal dejaba de ser Tojo-Labal y se volvía moderno. El celtal dejaba de ser celtal y se volvía moderno. El aymara dejaba de ser aymara y se volvía moderno, y así sucesivamente. ¿Se entiende? O sea, a título de modernizarse, o sea, el precio de modernizarse era perder la identidad, perder la cultura, perder la propia historia. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, ese es el problema que está detrás de el modo como está trabajando el misticismo judío Sholem. Entonces él dice, no, esto no puede ser, ¿no? O sea, de que el judío sea igual que cualquier otro pueblo, y se pone a poner ahí, digamos, títulos, ¿no? Como el serbio, que ni siquiera sabe lo que es, quién es y de dónde. O sea, ¿qué es eso? O sea, no tenemos historia, cultura. O sea, en el caso de los pueblos originarios acá, en todo el continente hay cualquier cantidad de memoria histórica y cultural. O sea, hay que negar eso. O sea, entonces, él está en contra de todo eso. Y en el único lugar donde él encuentra fuentes como para poder recuperar eso es en el misticismo judío. Pero él dice, todo lo que se dice del misticismo judío, todos son charlatanerías. Así, ¿por qué? Igual, chavo, 19, 20 años, él empezó a los 17 años, ¿no? Entonces se pone a leer, se pone a devorar la literatura que hay hasta ese entonces. Son puras chapucerías. Dice, algunos ni se entiende absolutamente nada, otros son visiones bien folclóricas, otras son irracionales, otras son de absoluta condena, otros son, digamos, de, qué sé yo, de una desmedida sobrevaloración de que, bueno, por decir, digamos, los aztecas hicieron Tenochtitlan porque eran seres que descendieron del cielo, porque eran, ¿cómo se llama?, extraterrestres, ¿no? Ovnis que trajeron piedras de otros lugares, que las descendieron, y así sucesivamente, ¿no? Pero dije, no, entonces por eso él empieza a trabajar todo eso. O sea, en un momento en el cual gran parte del pueblo judío estaba abandonando todo eso. O sea, en momentos en los cuales, gracias a los procesos de modernización, los pueblos nuestros estaban o están en parte abandonando todo lo propio. ¿No? Hasta hace poco en Bolivia, comer lo que dicen quinoa, eso es de indios, ¿no? Olvídate de eso, es mejor cornflake de Kellogg's, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces empieza prácticamente de nada, ¿no? Entonces hacer esa recopilación, recuperación. Ahora me conseguí biografías de Sholem, solamente en inglés, están muy interesantes. Entonces uno de las grandes entrevistas que se le hace a él es de un exalumno de él, ¿no? Dice, creo que es de origen norteamericano, entonces lo va a visitar a su casa. Ustedes saben, ¿han visitado la casa de los intelectuales? En la casa de los intelectuales entran por la puerta y entran a una sala comedor normal, habitual, común, vulgar y silvestre. O sea, como si no hubiese nada de intelectualidad. Ese es el intelectual. No necesita presumir lo que él es, ¿no? El que no tiene que presumir, ¿no? Tiene que estar mostrando a cada rato los libros que tiene y que no tiene, ¿no? Entonces, a toda la gente habitualmente la reciben en la sala comedor, digamos. Ahí se les invitan a que otra cosita, que dio todo eso. Pero su biblioteca, a su estudio, eso está escondido. ¿No? Le dicen ahí, así como en broma, ¿no? Es su santo santorum, ¿no? Su lugar santísimo. En el lenguaje de los grandes pensadores, ¿no? Es el lugar más íntimo donde se produce el conocimiento
producto de un literal acto de amor. Un literal acto de amor es una entrega total. O sea, es cuando, digamos, la pareja, ¿no? El famoso nidito de amor, o sea, donde realmente así se hace el amor. Eso no está en la sala comedor, compañeros, ¿no? Está allá arriba, ¿no? Está bien guardadito, todo eso, las mejores salas, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio del intelectual es así, o sea, no entra cualquier güey. Doctor, se cayó su chamarra. Gracias. Entonces, dice, me invitó. Yo pensé que me iba a recibir en su sala comedor, dice. Pero no, me llevó a su estudio. Y me dijo, siéntese ahí, ¿no? Entonces, dice, cuando me voy a sentar ahí, yo dije, lo primero que hice fue, lo que no sé, curioso, ¿no? Cuando me invitó a su estudio Eduardo Nicol, lo primero que uno hace, bien curioso, lo primero que uno hace, dice, ¿no? Entonces dice, tenía dos alas, digamos esta ala y esta ala, por decirlo. Entonces, en esta ala estaban los 8,000 libros que sobre Kabbalah, o sea, originales, se han escrito y se han publicado hasta, digamos, la década del 70-80, ¿no? Y de este lado, los 9,000 ejemplares que sobre la Kabbalah se ha escrito, ¿no? Y en general son escritos en arameo o en hebreo, algo en alemán, alguito en francés, alguito en inglés y alguito en español, ¿no? Pero lo fundamental está en ese tipo de lenguas, por decir. Dijo, me hizo sentar ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? De ese lado del estudio, o sea, el lugar más, ¿no? O sea, y bueno, cuenta Scholem que él fue prácticamente, es una labor de minero, ¿no? Meterse a los libros de viejos, escombrar en casi todas las partes de Europa, a ir consiguiendo sus libros, comprándolos, etcétera, etcétera, ¿no? Para leer en sus fuentes. Y entonces empezar a hacer una gran sistematización de todo eso, ¿no? Entonces, por decir, digamos, del pensamiento maya o del pensamiento azteca, ¿hay formalizaciones? Sí, ¿no? Pero si ustedes agarraran toda esa bibliografía que hay desde esta perspectiva, tranquilamente podrían llegar a decir de que no hay, ¿no? Y eso que, bueno, se han quemado cualquier cantidad de códices, ¿no? Han quedado algunos, ¿no? Y eso se lo puede recopilar todo eso, pero digamos así, una buena biblioteca al respecto, todavía no hay. Y en los pueblos del sur, digamos, en el caso del mundo andino, se ha quemado, se han destruido cualquier cantidad. Casi no hay. Entonces, él recupera todo eso, recopila todo eso y organiza una gran sistematización. Ese libro se llama Las grandes tendencias de la mística judía. Si quieren ingresar al tema, ese es el libro con el cual pueden ingresar. Y ahí ya está una pequeña filosofía de la historia. Y van a entender lo que un montón de libros de historia, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, no dicen al respecto. Es un silencio total. Van a poder entender muchas cosas que se necesitan entender. Él, quien hace esa gran sistematización, las grandes tendencias de la mística judía, y cuando lo publica se lo dedica a Benjamin, acababa de fallecer él. Y ahí descubre un tema. Ese libro lo escribió más o menos en 20 años. O sea, cuando eran cuates, ya estaba escribiendo las notas para ese libro, ¿no? Y las hipótesis las iba platicando a menudo con Benjamin, ¿no? Y Benjamin apreciaba muchísimo a Scholem, tal vez más que a Bertolt Brecht. Digamos, los dos grandes amigos de Benjamin son Bertolt Brecht y Gershom Scholem. Dicen los biógrafos que
Gershon Scholem se llamaba Gerhard, era su nombre alemán, en alemán. Y cuando él se mete a cuestiones de mística, él descubre de que le cambiaron el nombre y él decide restablecer, restituir, restaurar el origen de su nombre, a Gershom, ¿no? Gershom es un nombre hebreo. Uno de los hijos de Moshe, de Moisés, se llamaba Gershom. Gershom quiere decir una persona que es peregrina, que no tiene lugar, entonces está deambulando de aquí para allá, ¿no? Y Scholem es la palabra Shalom en alemán, es el modo como se lo pronuncia. Y él restaura todo eso. O sea, entonces, si ustedes se meten a este tipo de problemas, nada es algo que empiezan a restaurar el sentido de sus nombres. Tiene que ver con el tipo de intencionalidad que uno ha desplegado hasta el día de hoy y que a partir de ahora va a desplegar, ¿no? Algunos de ustedes van a cambiar de personalidad, no de género, ¿no? Personalidad van a cambiar. Se van a sentir cuestionados en la subjetividad, es decir, del tipo de historia que tienen, qué es aquello que afirmaban respecto de uno y valoraban de uno. Pues sí, yo soy, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque soy moderno, no tengo costumbres modernas. Ya no va a decir, ¡ay, horror! No quiero ser moderno. No. Estoy poniendo un ejemplo más o menos burdo, ¿no? Entonces, durante esas investigaciones descubre la especificidad del tipo de mesianismo que se había producido en el Sefarad, que es el modo como se llama en hebreo a la península ibérica. Sefarad. De ahí vienen los sefarditas, ¿no? Los judíos sefarditas. Los judíos mizrajíes son los judíos semitas, ¿no? De Siria, del Líbano, de Irak y hasta de Irán, de Arabia, de Yemen, ¿no? Son judíos que viven en todas esos son judíos mizrajíes, ¿no? Y están los judíos falashas, que son los que son judíos del norte de África, y después los askenazis, ¿no? Que son del centro norte de Europa y de Europa oriental inclusive. Son tradiciones distintas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el judaísmo sionista es de origen askenazi. Por eso ellos reprimen a sus judíos mizrajíes. Y a los judíos africanos los tratan del mismo modo que los gringos tratan a sus afroamericanos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para ir separando, digamos, los problemitas, o sea, no es que el judío es idéntico a sí mismo, que todos son igual, no. Entonces descubre el modo como culturalmente desarrollan el pensamiento mesiánico los judíos sefarditas, ¿no? Y en la medida en que Scholem le va alimentando, platicando, contando, comentando este tipo de problemas a Benjamín las va incorporando a su tipo de pensamiento, pero presuponiendo esta investigación de su amigo Scholem. Y Scholem presupone la investigación que él ha hecho del misticismo judío, que es desde donde vamos a partir. ¿Sí se entiende, compañero, lo que estoy queriendo decir? ¿No? O sea, una lectura benjaminiana desde el Talmud o desde Levinas es un fracaso. No conduce nada, no se entiende, en absoluto, ¿no? Por eso he hecho este tipo de salto, para poder entender todo este tipo de especificidad. Entonces, todo eso descubrí el 2011, durante todo el año. O sea, a partir del 2012, dije, bueno, pues aquí está la cosa, ¿cómo se llama? Mística judía, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entro a eso? ¿Cómo me meto a eso? Entonces empecé a trabajar toda la obra de Scholem.
¿no? Todo lo que se ha publicado en español más o menos lo tengo, ¿no? Entonces, en la medida en que me iba metiendo eso, iba descubriendo las similitudes entre ese tipo de misticismo y el misticismo nuestro. No es lo mismo, pero hay cosas similares, ¿no? Entonces, por eso se pueden extraer categorías con las cuales podemos repensar lo propio y ahora sí con sentido. Pues, por ejemplo, para hablar de lo propio, lo primero que hay que hacer es producir una filosofía del lenguaje, ¿no? Y se acuerdan, Adorno tiene un libro que se llama Metacrítica del Conocimiento, algo así, son estudios epistemológicos. Eso se lo piratea de Benjamin. ¿En serio? Es pirata, ¿no? Y entonces, gracias a meternos a todo eso, empezamos a hacer otro tipo de lectura de Marx. Y los frutos, quienes han asistido al curso de Marx y han empezado a verlo, son sustanciosos. Entonces, ahora estoy empezando a hacer la lectura del Capital en los 4 niveles. Más adelante voy a explicar qué significan esos 4 niveles. La dialéctica de Hegel son de 3 niveles. En opinión de este servidor, la dialéctica de Marx son en 4 niveles. Y sale otro Capital completamente distinto. Y ahora sí, nos habla, es pertinente a lo nuestro, ¿no? Y lo he ensayado en muchos lugares y funciona perfectamente, ¿no? Ahora están fascinados hasta los peruanos, que me han invitado para el mes de mayo, que les exponga este tipo de Marx. Entonces, con este tipo de sospechas nos metemos a Bloch y descubrimos que muchas ideas que sostiene y o desarrolla Benjamin las había descubierto Bloch. Pero Bloch, bueno, no es que no las llevó hasta sus últimas consecuencias, sino que su programa de investigación le condujo en otra perspectiva. Se podría decir que entre Benjamin y Bloch es mucho más marxista que Benjamin, ¿no? Él persigue hasta sus últimas consecuencias este tipo de trabajo y o análisis. Y a su vez, él es el que se deja permear más por la experiencia de la Revolución Rusa, en este caso el marxismo soviético, se deja permear y es un interlocutor fuerte al respecto, ¿no? Y cuando enseña su marxismo en Alemania Oriental es fuertemente atacado por la academia oficial, ¿no? Y gracias a eso, bueno, ahora hay mucha evidencia de que, digamos, los grandes activistas que han participado en el 68 en Alemania eran alumnos de Bloch, ¿no? Muchos. Y algunos, digamos, han pagado con la vida, por decir, el haber participado de ese tipo de movimiento. O sea, el pensamiento de Bloch estaba bien, era potente, pues, políticamente hablando, y lo suprimieron completamente, tal es así que tuvo que, ¿cómo se llama?, salirse al exilio. O sea, se escapó, bueno, no se escapó, sino que salió porque le ofrecieron trabajo en la parte occidental, pero en un ambiente académico ya completamente distinto, que es donde al final fallece a Bloch, es, digamos, los últimos años de su vida, ¿no? Pero su marxismo no logra progresar, y en mi opinión es gracias al secularismo imperante, digamos, el marxismo del siglo XX, ¿no? Y, digamos, no dieron pie con bola. Nadie de los que trabajó al principio continuó, digamos, desarrollando sus hipótesis. Entonces, hasta ahí, digamos, bien con Bloch. Pero Benjamin ha sido más radical en otro tipo de aspectos. Por ejemplo, las reflexiones relativas a la historia, relativas al tiempo mesiánico. Y ahorita, en opinión de este servidor, estamos viviendo un tiempo mesiánico. Ahora, el problema es, ¿qué significa eso? Y lo peor de todo, ¿por qué no nos damos cuenta de que estamos viviendo un tiempo mesiánico? Ese es el problema, ¿no? Entonces, entre los místicos se dice lo siguiente: cuando uno se da cuenta de la situación y gracias al darse cuenta de la situación encamina la intencionalidad en otro sentido, la realidad cobra otro sentido. Entonces, por eso necesitamos tomar conciencia
de que estamos viviendo un tiempo de esa magnitud, de esa naturaleza. Pero ya no es por salvar, por decir a México o a Venezuela o los pueblos del sur, es ya literalmente la contradicción vida y muerte, es por salvar la vida en este planeta, ¿no? Y no una vida en la cual, digamos, tengamos todos que comer, sino con dignidad, ¿no? Entonces, eso podemos hacerlo nosotros. Y la obra de Benjamín tenía ese sentido, esa perspectiva. O sea, él decía, el Mesías, que no es un individuo, ojo, no es un individuo. En el cristianismo es un individuo, porque es moderno. No, dice, ¿cómo se llama? Francis Kellerman. Ni el fundador del cristianismo, bueno, no fundó una religión, o sea, ni Yehoshua ben Yosef, ni ninguno de sus discípulos nunca fueron cristianos. Las verdades, cuando aparecen, no solamente aparecen como blasfemias, aparecen como paradojas. Es una gran paradoja. ¿Qué? Así, ¿qué? No, nunca fueron cristianos, toditos fueron judíos, pero decir judío, bueno, fueron hebreos o israelitas. Los judíos aparecen junto con los cristianos del tercer o cuarto siglo de esta era. Eso ya es algo completamente distinto, ¿no? Y la sospecha esta, ¿no?, que cada vez se va configurando de mejor modo, de que Agamben dice, ¿no?, citando a Benjamín, ahora como ya vamos a tener la obra completa, vamos a poder ir exactamente al texto, que cuando Benjamín se refiere al apóstol Pablo, se refiere en términos de místico judío revolucionario. Toda la tradición cristiana se refiere al apóstol Pablo como, bueno, digamos, cristiano o el fundador del cristianismo, por decirlo, pero nunca como místico, peor como judío. Él ya rompió con los judíos, se refieren místico judío revolucionario, o sea, no un tipo conservador, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para decir que el fundador, bueno, el fundador está mal dicho, Yehoshua ben Yosef, al que dicen el Cristo o Jesucristo, es místico. Los místicos enseñan en parábolas, ¿viste? Y todo su lenguaje era de parábolas, ¿no? ¿Por qué los cristianos no entienden? Porque lo leen literalmente, o sea, nunca hacen el ascenso, no lo leen místicamente. ¿Ven? O sea, hay que descubrir todo de nuevo. Pero ese no es el problema. El problema es que la realidad nunca se nos presenta de modo literal, diáfano. Eso lo dice muchas veces Marx. Nunca. Si se nos presentara de modo diáfano, pues ¿para qué ciencia? ¿Para qué filosofía? Y en este caso, ¿para qué mística? Entonces, cuanto más capitalismo y modernidad, la realidad es más endiabladamente misteriosa. Eso dice Marx. Entonces parece que ahora necesitamos más mística. A eso le dice Scholem metafísica. ¿Ven? Ya está. Por lo menos de ontología y de metafísica. La ontología se nos va a quedar cortita. Vamos a tener que ir más allá de la metafísica. Problemas de metafísica y nos vamos a inventar esa palabrita. A ver qué, porque las ontologías son regionales. Y lo trascendental empieza en lo metafísico. ¿Listo? No. Para ver si es que podemos captar a la realidad. Pero el problema no es captar México, el problema es captar la realidad al interior de la cual se da México, para ver cómo es que salimos más allá de este entrampe, ¿no? Y entonces, metiéndonos
digamos, transversalmente al lado místico, vía Scholem, de la obra de Benjamin, pues, inmediatamente se nos empieza a hacer diáfano, en el caso de este servidor, el mundo andino amazónico, ¿no? Y sus ritos y sus maneras de relacionarse con la realidad. Entonces, a ver, voy a probar, ¿no? Desde el 2013, 14, cada que voy a Bolivia, me empiezo a trabajar con los sabios amautas, ¿no? A ver, ¿funciona o no funciona? Y empieza a funcionar. Tiene mucho sentido. Y ahora, ¿cómo eso lo hacemos inteligible? ¿No? De tal modo de que era el proyecto de Benjamin, de que el pueblo se apodere conscientemente del espíritu mesiánico, del cual él es el sujeto, y arrase con todo tipo de relaciones de dominio. ¿Qué tal? Entonces aquí dice varias veces Scholem, ¿no? Lo que le interesaba a Benjamin del marxismo era la praxis, era la dimensión de la acción transformadora. Algo así como tal, es un tontera. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, vamos a hacer una reflexión ontológico, metafísico, mística de la obra de Benjamin para ver cómo arrasamos con toda la realidad. ¿Qué tal? Está bien pretencioso esta, ¿no? Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo.